Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad más de poder estar con ustedes y glorificar el nombre de nuestro Dios. A Dios sea siempre toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Como siempre, vamos a orar, invocar el nombre de nuestro Dios, pidiéndole sobre todas las cosas que en su misericordia nos ayude siempre a poder estar a cuentas con Él para la gloria suya. Y que al mismo tiempo, en lo que Él nos limpia, nos cambia, nos transforma, nos perdona nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra injusticia, que sea Él que sea siempre nuestro Maestro por excelencia. Así que le rogamos a Dios que en su misericordia todos y cada uno de nosotros siempre podamos tener un corazón bien dispuesto para acercarnos a nuestro Dios y pedirle que nos ayude en aquellas debilidades que abundan en nuestro corazón o en nuestra vida, de las cuales el Señor las conoce. Y que el Señor que las conoce tiene misericordia y nos ayuda a todos y cada uno de nosotros a poder estar a cuentas con Él, como dice su palabra. Si se humillare su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, Él nos perdonaría, Él les perdonaría al pueblo de Israel sus pecados y sanaría su tierra, y de la misma manera lo haría con nosotros. Nos perdonaría nuestros pecados, sanaría no solamente nuestra tierra, sino nuestra vida espiritual, de la cual es muy interesante poder descubrir en la Biblia que la palabra de Dios nos habla que somos una llaga podrida delante del Señor por causa de nuestros pecados y nuestras maldades, pero que una vez que venimos a Cristo con un corazón arrepentido y le aceptamos como Señor y Salvador, Él nos perdona, nos limpia, nos cambia y nos transforma y nos ayuda a vivir para Él. A pesar de los errores que pudiéramos cometer en el futuro, el Señor siempre estará ahí para ayudarnos y extendernos esa mano poderosa y sacarnos, como decía el salmista, del lodo cenagoso, para que nosotros podamos vivir para la gloria de su nombre. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos a Dios y le entregamos nuestra vida, este tiempo, para que sea el Señor hablando nuestras vidas para la gloria de su nombre? Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad, Señor, la cual tú nos dejaste a través de tu palabra. Primero que nada, queremos rogarte, Señor, que tú perdones todos nuestros pecados, que tú nos limpies, Señor, que tú nos cambies, que tú nos transformes, Señor, que tú nos des la fortaleza para mantenernos fieles a ti, para que mantengamos nuestra vida siempre en comunión contigo y para que tú en tu misericordia nos ayudes siempre a hacer tu voluntad. Permita en tu misericordia, Señor, que nosotros podamos ser limpios, santificados para la gloria de tu nombre. Que tu mano poderosa sea sobre nosotros siempre, ayudándonos a permanecer fiel a ti y a tu palabra, Señor, y ayudándonos a poder vivir en santidad para ti. Gracias, Padre amado, porque tú eres misericordioso, porque tu palabra nos muestra, Señor, que todos y cada uno de nosotros nos equivocaremos, Señor, siempre en el futuro, y siempre estarás tú ahí para ayudarnos y fortalecernos. Te ruego de todo corazón que en tu misericordia seas tú siempre hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, tratándonos de ponernos a cuentas contigo y ayudándonos a entender que sin ti, Señor, no somos absolutamente nada, que de nada nos sirve montarnos en nuestro orgullo y en nuestra vergüenza, y lejos de buscar de ti, que nos alejemos de ti. De nada nos sirve, Señor, no entregarnos a ti, Señor, sino todo lo contrario. Más maravilloso es poder ir, aunque con vergüenza en nuestro corazón o con vergüenza en nuestros labios y en nuestra mente, pero es mejor ir a tu presencia, tirarnos de rodillas y pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, y ver cómo tú en tu amor y en tu misericordia y con tu gran poder nos perdonas, nos limpias, nos cambias y nos transformas para la gloria de tu nombre, para que podamos seguir sirviéndote y glorificándote de una manera maravillosa, de la manera que tú lo has dispuesto para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Como siempre, nos entregamos en tus manos porque sabemos que nunca estaremos en mejores manos en nuestra vida, para que tú seas también nuestro Maestro por excelencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo una vez más, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad. Ruego al Señor que en su misericordia hable a su corazón, a su vida, a su mente, a su subconsciente, que su Santo Espíritu pueda hablar a su entendimiento y hacerle comprender que el Señor le ama y que el Señor está con usted y que el Señor quiere ayudarle siempre a vivir para la gloria de su nombre. Amén. Así que en este día vamos a hablar de un tema un poco peculiar, el cual dice, loco, endemoniado o ninguno de los dos. Aunque me faltó, debo reconocerlo, hasta ahorita me di cuenta, se me olvidó ponerle los símbolos de interrogación. Así que es en forma de pregunta, loco, endemoniado o ninguno de los dos. Así que nosotros vamos a hablar acerca de los últimos dos versículos de este bloque que estamos estudiando, acerca de Jesús el buen pastor, lo cual lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 19 al 21. Aunque en realidad los versículos que vamos a tratar en este día son más bien los versículos 20 y 21, pero vamos a acompañarlo con el 19 para entrar en contexto. Amén. Así que dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Así que le digo, los versículos a tratar son mayormente el 20 y el 21, los cuales nos dan estas palabras clave para el estudio de este día. Número uno, que algunos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Y también decían, ¿por qué le oís? Y otros, más sin embargo, actuaban como en defensa de Cristo, aunque no se denomina, no se muestra en la Biblia si eran seguidores o no, pero que demuestran unas palabras más cuerdas, en el cual dicen ellos, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Amén, gloria al Señor. Como nosotros podemos ver, mis amados hermanos, muchas de estas personas que parecía que estaban sin considerar verdaderamente lo que Jesús estaba tratando de decirles en profundidad con sus palabras o a través de su palabra. O sea, no consideraban verdaderamente lo que Jesús les estaba diciendo, que era más bien palabras de salvación y de vida eterna. Cuando Jesús le decía, yo soy el pastor de las ovejas, él estaba tratando de hacerles entender que ellos podían estar bajo su cuidado, que ellos podían rendirse al Señor y permitir que el Señor los salve de cualquier lobo rapaz, de cualquier león o de cualquier fiera que pudiera atentar contra su vida, tanto física como espiritualmente hablando, porque sabemos, como dice el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas potestades espirituales que no vemos con nuestros propios ojos, pero sí podemos percibir toda la maldad que utilizan para estar en contra de aquellos que predicamos la palabra del Señor. Pero como les digo, estas personas no lograban entender que Jesús trataba de decirles que sin Él era imposible que ellos tuvieran un cuidado especial. Como Él mismo dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Así que les digo, lejos de poder de prestar atención y tomar cuidado a las palabras de Jesús y terminar diciéndole, perdónanos Señor, hemos pecado contra ti, en lugar de decirle, nos arrepentimos porque no creímos en ti. Lejos de todo eso, lo primero que se les ocurrió es tratar de ponerlo en ridículo ante los demás, ante toda esa multitud de gente que se encontraban en ese momento, mientras Jesús les hablaba o interactuaban en esas conversaciones a causa de este hombre que había sido ciego y que al final de cuentas era su propio Mesías el que estaba delante de ellos. Y como nosotros podemos ver, ellos lo trataron como endemoniado, lo trataron incluso como loco,
pero que al final de cuentas nosotros podemos descubrir en la Biblia que este tipo de personas no era la primera vez que acusaba de manera ilegítima a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver, si usted me permite a mí, podemos ver en este caso en particular en la palabra del Señor que ya ellos anteriormente habían acusado a nuestro Señor Jesucristo de acerca de ser loco o endemoniado. Por ejemplo, en este mismo libro de Juan, y solo vamos a compartir un par de versículos para poder avanzar, en el libro de Juan capítulo 7 versículo 20, en este caso en particular, cuando Jesús habla con aquella multitud con la que estaba, llega un momento en que Él les dice, ninguno de vosotros cumple la ley, y luego les dice, porque procuráis matarme. En otras palabras, le trataba de decir, si ustedes quisieran realmente cumplir la ley, no atentarían contra mi vida, como en este caso Abraham. Abraham actuaría de manera diferente. Ah, permítanme un segundo, parece que nos desconectamos por un momento, ok. Ahora ya estamos reconectados, permítanme un segundito solo para confirmar. Ah, sí, es la segunda vez que me pasa, yo creo que tal vez le hace falta una pequeña actualización al programa, así que permítanme un segundo, voy a hacer solamente un cambio de imagen para ver si ya estamos conectados. Solo voy a tratar, tarda un par de segundos para mostrarlo en el internet. Ok, perfecto, creo que estamos ya de nuevo al aire. Fue una pequeña interrupción por alguna razón, se nos cortó el internet, pero aquí estamos, gloria al Señor. Pues como les decía, mis amados hermanos, cuando Jesús le decía, si vosotros no cumplen la ley, porque si cumplieran la ley actuarían como Abraham, ¿no? En este caso en particular, que Abraham no quería matarle a él de ninguna manera, sino más todo lo contrario, ¿no? Ellos siempre buscaban pretexto para querer matarle a él, y precisamente en el versículo 20, la multitud le responde a Jesucristo y le dicen, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Así que ellos, en otras palabras, parecía como que si entendieran que ellos estaban tranquilamente escuchando hablar a Jesús acerca del reino de Dios, hablándoles de diferente manera, ¿no? De todas las cosas que tienen que ver con las cosas de Dios, y al final de cuentas ellos le dicen, oye, si estamos aquí tranquilos contigo, escuchándote, ¿cómo puedes decir que te queremos matar? Pero más sin embargo el Señor Jesucristo les hablaba una verdad que pronto sucedería, como al final de cuentas yo compartí en esta tarde y decía, en ese momento ellos se quejaban que Jesús estaba loco porque ninguno de ellos quería matarle, pero más sin embargo todos estos personajes era posible que estaban en primera fila cuando estaban gritándole a Pilato diciéndole, fuera con Jesús, entréganos a Barrabás y que Jesús sea crucificado. Así que Jesús le decía una verdad y ellos le decían, no, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pero el Señor Jesucristo sabía exactamente lo que le decía a ellos. Una de las cosas interesantes que yo pude encontrar es que hay una versión de la Biblia que se llama la traducción al lenguaje actual, y me llama la atención cómo lo presenta de una manera diferente. Oh, Señor, creo que otra vez nos volvimos a desconectar. Otra vez se volvió a conectar. Perdonen mis amados hermanos, no sé si será porque será la hora pico en el internet donde todo el mundo se conecta, pero solo quiero comprobar una vez más que estamos al aire al ver pasar mi diapositiva. Ok, solo un par de segundos. Espero en el Señor que no se vuelva a conectar. Algo nos está sucediendo, o al menos que estén trabajando las compañías de internet. Gloria al Señor. Ahí estamos otra vez. Vamos, de nuevo. Y que les decía, hay una versión de la Biblia que se llama la traducción del lenguaje actual, y me llama la atención cómo presenta este versículo, que aquí nosotros lo vemos y dice que la multitud le respondió y le dijo, demonio tienes. Pero en la Biblia del lenguaje actual, en lugar de decir demonio tienes, le dice, estás loco, ¿quién quiere matarte? O sea, como diciéndole a Jesús, estás mal de la mente, ¿quién quiere matarte?
Entonces le digo, no es la primera vez que trataban a Cristo como loco o como endemoniado, sino que vemos también en diferentes versículos, que este es el segundo nada más que quiero compartirles y continuar con la clase, pero que en este mismo libro de Juan, en el capítulo 8, versículos 48 en adelante, perdón que no se los he puesto, capítulo 8, versículos 48 en adelante, dice, cuando se habla de la persistencia de Cristo, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Así que continúa la conversación y al final de cuentas ellos terminan diciéndole, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Así que como le digo, el Señor Jesucristo con sus palabras hacía división en la mente de las personas que estaban en su tiempo, y en esa división algunos hablaban mal en contra del Señor Jesucristo, mientras que otros, al contrario, parecía que le defendían. Pero como les iba diciendo, no era la primera vez que le hablan mal a nuestro Señor Jesucristo y que lo tratan como endemoniado, sino más todo lo contrario. Podemos ver multitud de versículos donde lo único que hacen es querer burlarse de nuestro Señor, querer exponerlo como una persona que no estaba cuerda, querer incluso hacerlo, que otras personas se burlasen de él, porque imagínense entre tanta multitud de gente que le digan, oye, tú estás loco con esas palabras, nadie quiere matarte. Entonces la demás multitud que todavía no creía en el Señor, es posible que se burlase de él también. Así que si pudiéramos decirlo así, estas personas surgían como una influencia ante los demás que no querían rendir su corazón a Dios. Y le digo, es bien interesante poder ver en la palabra de Dios cómo estas personas no era la primera vez que lo injuriaban, o que si incluso podíamos decirlo, que hasta lo maldecían. Y las palabras burladoras siempre al final de cuentas tendrán su recompensa. Como decía los versículos que estudiamos, dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Y esta segunda palabra que decía está fuera de sí, en otras palabras lo que estaba tratando de decir es, tú Jesús estás loco. Incluso terminaban diciendo, ¿por qué le oís? En otras palabras, como dándole a entender a la gente, ¿por qué desperdician su tiempo escuchando a este hombre si está loco? Está fuera de sí. Es un hombre que más bien parece que está endemoniado. O sea que podemos ver la burla, podemos ver si pudiéramos decir en el mal sentido de la palabra, unas palabras que realmente se iban con el fin de herir a la persona. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, conociendo los corazones de los hombres, no se iba a incomodar en el sentido de que iba a empezar a defenderse para atrás. Como vemos en estos versículos, él no hace defensa, sino que él deja la causa a aquel que juzga todas las cosas y que sabemos que es nuestro Dios. Él tranquilamente guarda silencio. La Biblia no nos habla que da respuesta acerca de ello o que se defiende, al menos en este libro, y que empieza incluso con un coraje o enojo o con una manera de querer no solamente de defenderse, sino vengarse y empezarle a hablarles cosas vergonzosas que Jesús tal vez conocía de la vida de ellos, sino más todo lo contrario. Él conocía que el ser humano sin Cristo no era nadie, que estábamos totalmente perdidos, o más bien que ellos estaban totalmente perdidos en ese momento en que empiezan a burlarse de Jesús, pero que él sabía también si tal vez alguno de ellos iba a ser salvo después de que él partiera de esta tierra. Pero le digo, lo tratan como loco, ahora lo tratan incluso como un endemoniado, e incluso también dicen que es una pérdida de tiempo poder escuchar a Jesucristo, e incluso invita a los demás a dejar de escuchar a Jesucristo y decirle, ¿por qué le oís? No desperdicies vuestro tiempo. Este hombre está loco, este hombre está endemoniado. Pero también podemos descubrir
que hay otro grupo de personas, otras personas a las cuales ellos decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? En otras palabras, podemos ver que estas personas son más sensatas, utilizan la cordura, utilizan incluso la lógica para hacer defensa a Jesús y para contrarrestar aquellos ataques de aquellas personas que se burlaban, o más bien querían burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que le dicen, estas palabras, dicen, no son de endemoniado. En otras palabras, podemos ver que estas personas parece que ya tenían la oportunidad de escuchar la voz de aquellas personas que verdaderamente estaban endemoniadas. Sabemos por la palabra del Señor, a través de los evangelios, que hubo personas que estuvieron endemoniados y que actuaban de una manera totalmente diferente a como actuaba nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo, aquel hombre que llevó a su hijo ante los discípulos, pero ninguno de los discípulos le pudo sanar. Pero más sin embargo, cuando baja el Señor Jesucristo, le dice, Señor, ten misericordia de mí, sana a mi hijo. Lo traje a tus discípulos, pero ninguno de ellos pudo echarle fuera ese demonio. Y entonces, al final de cuentas, surge una interacción de palabras entre Cristo y él. Y al final de cuentas, él tiene compasión y él va a atender a ese muchacho endemoniado. Pero la Biblia dice que el demonio tomaba al muchacho y lo sacudía de una manera tan tremenda y le hacía incluso hasta que echara espuma de la boca. Así que incluso el habla, podemos ver que los endemoniados es totalmente diferente a la de un ser humano. Incluso cuando se escuchan, se dicen, yo no he escuchado a ninguno, pero me han compartido, y de las personas, lo que le voy a compartir un momento, pero que dice que las personas que lo han escuchado es una voz terrible, tan fuerte, tan diabólica, tan aguda, dice que hasta los pelos se le ponen de punta cuando escuchan la voz de ese demonio a través de esa persona. Y le digo, yo no he escuchado a ninguno, gracias a Dios, porque yo me imagino que hasta yo mismo me ponía la piel de gallina no escuchar esa voz tan tremenda, pero que le digo, por la misericordia de Dios, hay personas que yo conozco que ellas me compartieron que una persona conocida de ellos, muy cercano, tenía un demonio. Y dice que cuando esa persona, el predicador, si no mal recuerdo, vino a orar por las personas, vino a orar por ella, dice que el demonio lo tiró a ti al suelo, a esa persona que él conocía, la agarra, la sacude tan feo, tan fuerte, vienen y otras personas tuvieron que venir y montarse, o sea, agarrarla a ella con fuerza. No recuerdo si me platicó si eran 4 o 6 personas, pero que eran varias personas que estaban sosteniendo el cuerpo de esta mujer, y que el predicador venía y le decía, en el nombre de Jesús, sal de ella, pero dice que salía la voz de ese demonio a través de esa mujer conocida de él, y que él le decía, no, esta mujer es mía, dice, esta mujer es mía y yo la quiero para esto. O sea, no puedo mencionar las palabras, no, para no ofender, para que no sea ofensivo a nadie. Pero dice que el demonio se escuchaba esa voz aguda, fuerte, y le decía, no, esta mujer es mía, yo la quiero para esto. Esta mujer es mía, yo no me salgo, me pertenece a mí, yo la quiero para esto. Mientras los hermanos en aquel servicio estaban todos orando para que el Señor tuviera misericordia y librara a aquella mujer de ese demonio que la tenía en un estilo de vida que no era agradable delante del Señor. Y siguieron orando y clamando al Señor hasta que por fin, en su misericordia, Dios echó fuera aquel demonio de aquella mujer, y esa mujer pudo ser libre en ese día de ese demonio. Así que le digo, mi amigo conocido, que estuvo ahí presente y que era una persona muy cercana a él, me cuenta esa situación, y él dice que hasta se le ponen a uno los pelos de gallina cuando escucha esa voz terrible de esos demonios. Así que le digo, estas personas que vemos aquí parece que ya tenían experiencia de conocer la voz de los demonios, o más bien la voz de los endemoniados. Y ellos le dijeron a este otro grupo que estaba en contra de Jesús, y le dice, no, estas palabras no son de endemoniado.
sea, en otras palabras, nosotros conocemos las voces de los endemoniados, conocemos cómo ellos se actúan, cómo hablan, cómo se comportan, cómo se dirigen ante los demás cuando las personas interactúan con ellos, y que al final de cuentas las palabras de Jesús no son así. En otras palabras, incluso acuérdense de aquel endemoniado gadareno, que todo mundo de alguna forma lo ataban con cadenas, o al menos intentaban atarlos con cadenas, pero dice que él las rompía, así que las personas conocían verdaderamente cómo eran los endemoniados y sabían cómo Jesús se había comportado delante de ellos, a tal grado que incluso Jesús habría obrado de manera milagrosa, trayendo salud a esos ojos y trayendo luz de tal manera que este hombre que había sido ciego pudiera ver de nuevo. Y estos hombres le dicen, ¿acaso el demonio o el endemoniado puede abrir los ojos de los ciegos? O sea, dándole a entender, no sean locos vosotros, o sea, ustedes no sean locos. ¿Cómo va a ser que Jesús, que ha tenido poder para sanar a este hombre ciego que tenemos presente, cómo vas a decir que es endemoniado y que está loco? ¿Cómo vas a decir no pierdas el tiempo escuchándole cuando podemos ver nosotros y ser testigos de los milagros y las proezas que Él ha hecho que este hombre que está aquí presente le ha devuelto la vista? Así que estos hombres prácticamente le están pagando con la misma moneda diciéndole, los locos sois vosotros, porque no habéis querido entender que este hombre lo único que ha hecho es bien en nuestra comunidad. Ahora bien, ellos diciéndoles con estas palabras, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos? Óyeme, es como decirle, estás todo al revés. Un endemoniado, lejos de querer traer sanidad a los ojos de un hombre ciego, más bien correría para arrancarle los ojos a aquel que puede ver. Y eso me llama la atención porque me trae a la memoria aquella escena de aquel hombre, olvidé su nombre verdaderamente y no lo busqué, pero aquel hombre que al final de cuentas era sacerdote, estaba él con sus hijos ejerciendo lo que nosotros le llamamos el exorcismo, y dice que llegaron, en el libro de los Hechos por supuesto está, que llegaron ante un hombre endemoniado y le dijeron, te conjuro por Cristo, el que predica Pablo. En otras palabras, ellos que ni buscaban de Cristo, ni seguían a Cristo, y que posiblemente ni creían en Cristo y no se habían rendido a Cristo tampoco, ellos decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echo fuera, demonio inmundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo digo yo con mis propias palabras, obviamente no está en la Biblia, ¿no? Pero que le digo, al presentarse ellos, que tal vez no vivían para Cristo, diciendo, te conjuro por Cristo, el que predica el apóstol Pablo, pues te sacamos de este hombre. Pero dicen que lejos de ellos era todo lo contrario. El mismo demonio les contestó y les dijo, ajá, yo sé quién es Cristo y también conozco a Pablo, pero ustedes no son absolutamente nada. Y que ese endemoniado, dice, se lanzaba encima de ellos, los golpeaba incluso a veces trato de ponerle en mi mente la escena, ¿no? Golpeándolos y arrastrándolos y rompiéndoles sus vestidos a tal grado que la Biblia dice que se fueron huyendo desnudos. Imagínense que ese hombre endemoniado estuviera pasando por enfrente de una sinagoga importante o que estuviera en el centro de la ciudad donde está la multitud de gente yendo y viniendo y que ahí el endemoniado los agarra a golpes a tal grado que les rompe la vestidura y pobrecitos tienen que salir huyendo casi como Dios los mandó al mundo. Así que lo que trato de transmitirle es lo que estos hombres dicen. ¿Puede acaso un endemoniado sanar los ojos de un ciego? No, era al revés. Los endemoniados más bien trataban de destruir a las personas que estaban físicamente completas. Así que estos hombres usaban la lógica para que al final de cuentas estos otros que estaban en contra de Jesús comprendieran que el comportamiento de los endemoniados
era totalmente diferente. Pero más sin embargo, esta gente malvada trataba a Cristo como un endemoniado. Y lo interesante es que yo pude ver, al menos, y lo presento por derechos de autor, que me llamó mucho la atención, en el libro de William Barclay, sus comentarios al Nuevo Testamento, descubro que esta pregunta que estos hombres hacen, no sale ahí la versión de la Biblia, créanme que lo he buscado y no lo encuentro. ¿Será que sí estoy ciego de veras? Pero lo busqué en el libro delante y detrás y no encuentro qué versión de la Biblia utilizan. Pero la versión de la Biblia que utiliza en este libro de William Barclay, si alguien la sabe, por supuesto puede compartirla con mucho gusto para yo estudiar un poquito más de esa Biblia. Pero la pregunta en esa Biblia dice, ¿cómo va a poder abrir los ojos de los ciegos uno que está dominado por un espíritu malo? O sea, la manera en que presenta esta pregunta, esta versión de la Biblia, me llama mucho la atención, porque prácticamente estos hombres malvados que le decían a Jesús, no le hagan caso, no desperdicien ni su tiempo escuchándole porque es un hombre endemoniado, le estaban diciendo, este es un hombre que está dominado por un demonio. Y eso me trajo a mí, a mi mente, aquellas palabras de Jesucristo que decía, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, Jesús trataba de transmitir que cuando alguien se hace esclavo de algo o de alguien, él ya no tiene voluntad propia. Incluso podemos verlo a través de la escritura en el Antiguo Testamento, cómo aquellos esclavos estaban obligados a servir a sus amos. Incluso si ellos desobedecían a sus amos, al final de cuentas corrían peligro de perder la vida. Corrían el peligro de ser maltratados, de ser torturados y al final de cuentas ser eliminados de esta tierra porque su amo tenía potestad sobre ellos. De tal forma que incluso lo vemos incluso hasta a través de las películas, ¿no? Cuando vemos aquellas películas que se trata de muchos años atrás, cuando surgía la esclavitud, acerca de las personas africanas, ¿no? De los negritos, de cómo los trataban, cómo los vendían. Ellos no tenían ningún derecho por más que hablaban y se quejaban. Pues al final de cuentas los blancos los vendían, los distribuían, los tomaban como esclavos, los tenían incluso como objeto sexual, algunos de ellos abusaban de ellos, los ponían a trabajar, los ponían en trabajos duros a tal grado que incluso al final de cuentas muchos de ellos hasta perdían la vida. Y que esto incluso nos puede recordar en el libro de Éxodo, ¿no? En aquellos tiempos, cuando el faraón no conoció a José, el que estaba en pleno curso en aquel tiempo, y dice que maltrataba a los judíos a tal grado que los judíos clamaban a Dios diciéndole, Señor, ¿qué pasó? Ven, defiéndenos. Y ahí es donde aparece en escena Moisés, o sea, Dios trayendo a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y que incluso en el primer tiempo cuando apareció Moisés, podemos ver que los castiga hasta más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque los esclavos no tenían opción ni oportunidad de absolutamente nada, sino simplemente obedecer a sus amos. Así que estos hombres malvados y perversos decían a Jesús que él estaba siendo dominado por un espíritu inmundo. Y prácticamente en alguna ocasión le llegan a decir, por ese espíritu inmundo, o sea, Satanás, es que echa fuera a los demonios. Y cuando Jesús les habla y les dice, tranquilos, cualquier blasfemia contra el Padre y el Hijo, vosotros sois perdonados. Pero cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo, olvídense que no son perdonados ni en este siglo ni en el venidero. Pero les digo, ahí ellos le están tratando a Jesús como alguien que no actúa bajo su propia voluntad, bajo su propia potestad, sino que es dominado por un espíritu malo y que todo lo que dice y que todo lo que hace es por este espíritu malo que está teniendo dominio sobre su propia vida. Ahora bien,
¿Qué podemos nosotros aprender de esta palabra o de estos versículos que estamos estudiando? Es que si usted realmente presta atención y abre sus ojos y abre su entendimiento al contorno de lo que estamos viviendo hoy en día en esta tierra, estamos en las mismas, mi amado hermano. Todos y cada uno de los cristianos estamos en las mismas. Hoy en día hay personas a las que les predicamos el Evangelio y lejos de querer arrepentirse, al final de cuentas tratan de justificarse delante de Dios, entre comillas, diciendo que lo que estamos mal somos nosotros los cristianos. ¿O no le ha tocado a usted predicarle a un católico que al final de cuentas le dice, no, tú estás mal de la cabeza, no, no voy a perder mi tiempo contigo? Lo que tú enseñas es mentira. Aunque usted le saque la Biblia y se la ponga enfrente de los ojos así, dice, no, es mentira. No reciben la verdad. ¿Le ha tocado predicarle a un testigo de Jehová? No digo que poquito peor, porque los testigos de Jehová al menos son más tranquilos. Pero los católicos, si ellos tuvieran un garrote, ahí mismo nos dan en la cabeza. ¿Y qué hay de las demás personas que son ateas? Otras personas que creen en otras religiones incluso, que creen en otros dioses, que creen en otras maneras de acercarse a Dios. Y ni se le ocurra acercarse a un musulmán. Va a decir, este es un hereje, y ahí mismo le aprietan el pescuezo y le pasan la navaja, como nosotros lo hemos podido ver en las noticias, que lamentablemente a nuestros hermanos que están allá del otro lado del charco, como los buscan, una vez que los encuentran, los cazan, los capturan y hacen público incluso su ejecución. Así que le digo, estamos en las mismas. No estamos lejos de la realidad de Cristo. A las personas les hablamos de la palabra del Señor, pidiéndoles a Dios, por supuesto, ¿no?, que toque sus corazones, que le ayude a entender en el mal en el que están, que los libre de ese estilo de vida de pecado que a Dios no le agrada, y ellos, lejos de querer comprender la profundidad de las palabras de Dios a través de su Biblia, lo único que hacen es justificarse. Al final de cuentas le dicen a uno, ¿y tú no has cometido pecado? Por supuesto que todos hemos cometido pecado, pues por eso vino Cristo. Vino por nosotros los pecadores. Pero más sin embargo, lejos nosotros de poder al empujar a Dios fuera de nuestra vida, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ayudó a abrazar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación, que traería salvación a nuestra vida espiritual y por supuesto a nuestra vida física, porque muchos de nosotros es posible que ya estuviéramos muertos hace muchísimos años si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas. Pero como les digo, en otras palabras, en estas personas, en lugar de prestar atención a la profundidad de la importancia del mensaje del Evangelio del que habla la Biblia, anunciando primeramente que todo hombre, absolutamente todo hombre, debe arrepentirse de sus pecados, lo único que hacen es crear un escudo para no recibir ese mensaje de salvación que viene de parte de nuestro Dios, primeramente a través de la Biblia y posteriormente a través de nosotros, sus siervos. En otras palabras, como dirían algunos por ahí, se ponen su escudo para no escuchar, no a nosotros, para no escuchar lo que es la palabra del Señor a través de la Biblia, porque el mensaje que nosotros le damos, olvídese, al final de cuentas no es nuestro mensaje, sino que es el mensaje de la palabra de Dios. Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos comprender y entender que esos rechazos que recibimos a diario es lo normal. Es lo más natural que puede suceder en un cristiano y que eso no debe a nosotros ayudarnos a desistir de servir al Señor como le ha tocado lamentablemente a muchas personas. Personas que realmente tenían un corazón para servir, para vivir para el Señor, para entregarle su entero ser y permitir que el Señor los guiara a través de su Santo Espíritu a predicar el Evangelio a todo lugar.
pero que lamentablemente las situaciones adversas y las cosas difíciles que pasaron en su vida les dio motivo primeramente para alejarse de Dios y posteriormente para dejar de predicar el evangelio de salvación. Y que lamentablemente muchas personas, al menos yo conozco pocas de ellas por oídas, que lamentablemente partieron de este mundo alejados del Señor, alejados de aquel que los salvó y que los llamó de aquellas tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, que lamentablemente se alejaron del Señor por cualquier circunstancia, que les digo, no estoy en contra de ellos ni tampoco justifico, porque solamente Dios sabe lo que pasó en el último momento de su vida, pero al menos ante los ojos de todos los demás fueron personas que dejaron de predicar el Evangelio de Dios y al final de cuentas terminaron lejos del Señor y terminó su vida posiblemente alejados de nuestro Dios, pero que les digo, permite el Señor en su misericordia que lejos de alejarnos el Señor, nosotros podamos comprender que esta es la vida del cristiano, que Cristo mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que también él mismo dijo, luego después de esa palabra, dice que no nos preocupemos porque él ya ha vencido el mundo. Así que si él ya venció el mundo, cuando nosotros nos encontremos en estas dificultades que son iguales a las que pasó Jesucristo, el Señor mismo nos cuidará, el Señor mismo nos defenderá y el Señor mismo usará a quien tenga que usar para librar a sus hijos y a sus siervos de todas aquellas maquinaciones diabólicas que vienen a través de otras personas, como en este caso en Jesús. Jesús no muestra defensa, no se ve en la Biblia que él dice, no, los locos son ustedes, que no quieren entender que yo quiero salvarlos. No, Jesús no dijo así. Aquí la Biblia muestra que Jesús guarda silencio, pero Dios, que juzga todas las cosas, usa este otro grupo de personas para avergonzar a aquellos que estaban en contra de Jesús, porque estos hombres utilizan la lógica y le dicen, oye, los locos sois vosotros, que no entendéis que en este caso los endemoniados no hablan así. No te das cuenta, dice, no te percatas que en realidad ningún endemoniado va a sanar a otro hombre. O sea que Dios utiliza a otras personas para avergonzar a estos que supuestamente se creen sabios, como dice su palabra. Así que le digo que podamos entender que no necesitamos estarnos defendiendo todo el tiempo por estas acusaciones injustas que traen en contra de nosotros por causa de esa división que trajo la palabra de Dios en el momento en que nosotros estamos predicando, sino que Dios va a usar a este otro grupo de personas incluso para defendernos a nosotros cuando nosotros guardamos silencio dejando esta causa en la mano de aquel que es justo y es verdadero y que va a juzgar al mundo entero. Como siempre he dicho, llegará el momento en que todos vamos a morir. Y allá nos daremos cuenta de la realidad de las cosas que estaban surgiendo en el momento oportuno cuando decidimos o aceptar o rechazar a Jesús. Ahora bien, la Biblia no especifica si estos hombres eran seguidores de Jesús. Tampoco lo niega. Es posible que eran personas que tenían simpatía por Jesús solamente, pero que al final de cuentas no eran seguidores de él, al menos hasta este momento, pero que eran personas cuerdas. Personas que al final de cuentas eran capaces de defender la justicia y la verdad, ¿no? Como en este caso, personas que nosotros que el Señor use para defendernos a nosotros, que quizás no son cristianos, pero que saben lo que es correcto, que saben cuando alguien está actuando de una manera injusta, que está acusando incluso de una manera inapropiada y que no es legal lo que este hombre está haciendo en contra de nosotros, los siervos del Señor, y que pueden levantarse en defensa de nosotros. Como en este caso en particular, me acuerdo del testimonio de un compañero de trabajo, que él era militar en su juventud y allá en donde él vive, como yo les platicaba anteriormente, viven donde no existe la civilización, ¿no? Viven más bien aislados de la civilización, donde no hay luz, ni gas, ni nada de eso, donde dependen
totalmente de la misericordia de Dios para que puedan crecer los frutos de la tierra y ellos alimentarse de ahí y criar sus animalitos. Pues allá había personas que predicaban el evangelio y él no era cristiano. Pero más sin embargo, cuando miraba que la misma gente de él maltrataba a los cristianos y los querían lastimar, él les decía, espérense tantito, dice, ¿qué está pasando aquí? Y él, como él fue algún rango hasta cierto punto en el ejército, le decía, no, pues es que este está hablando de Jesús. Y dígame, ¿cuál es lo malo? ¿Qué está haciendo mal? No, no, porque está predicando a Jesús. Y no, pero ese no es malo. Eso no está mal. Déjenlo, suéltenlo. Y él hacía que lo soltaran, siendo él que no era cristiano. Así que le digo, el Señor utiliza a quien quiera utilizar para defender a sus hijos, para defender a sus pequeñitos, cuando nosotros incluso guardamos silencio por causa de la injusticia, poniendo esta causa en las manos de nuestro Dios, que Él juzgará todas las cosas. Así que como les digo, permite el Señor que cuando nos encontremos en momentos así, que lejos de desistir de predicar la verdad, que sea más bien un motivo, un gozo, una alegría, el poder ver que Dios nos defiende a nosotros de una manera o de otra, pero que nos da ánimo de seguir predicando la palabra del Señor. Yo estoy seguro que no soy el único que han rechazado. A mí yo estoy seguro que no soy el único al que le han querido dar una pela por predicar a Cristo. Estoy seguro que hay muchísimos de ustedes que les han de haber pegado hasta una corretiza, como decía un hermano de nosotros ya ancianos, que decía que ellos tenían que salir corriendo porque venían detrás de ellos para echarles una cubetada de agua hirviendo sobre sus cuerpos. Así que le digo, pero que nosotros tomemos ánimo en el Señor y que siempre estemos con un corazón agradecido a nuestro Dios, porque estos momentos difíciles nos demuestran que verdaderamente estamos sirviendo al Señor, ya que estamos padeciendo las mismas cosas que nuestro Señor Jesucristo padeció en su debido tiempo. Así que gracias le damos a Dios por esta su palabra y le rogamos a Dios que nos dé fortaleza siempre, que a pesar de que los opresores o quien esté en contra de nosotros sea mi mejor amigo, sea mi hermano preferido, mi primo preferido, mi tío preferido, mi papá preferido, mi mamá preferida, quien quiera, mi maestro preferido, mi compañero de clase preferido o mi mejor compañero de trabajo, quien quiera que sea y se oponga al evangelio de salvación y nos tenga por locos y nos digan, ustedes están locos, están endemoniados, dicen mentiras, a pesar de que sea nuestro mejor compañero, que siempre podamos dar gracias a Dios y decirle, Señor, danos fuerza para seguir adelante. Danos ese ánimo para seguir glorificando tu nombre, predicando el Evangelio, a pesar que en las mejores familias de nosotros nos empujen afuera, como nos ha tocado a muchos de nosotros, que los familiares no nos quieren ver cerca de ellos absolutamente para nada, pero que sabemos que a pesar de que, como dice la palabra del Señor, a pesar de que nuestro padre y nuestra madre nos abandonara y nos dejare, con todo y eso, nuestro Dios nos recogerá para la gloria de su nombre. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le pedimos a Dios que nunca nazca en nosotros el ánimo de desistir de predicar la palabra de Dios, porque a pesar de que es locura para los hombres, es salvación para la gloria de Dios, como decía el apóstol Pablo, para muchos es locura, pero para mí el Evangelio es poder de Dios para la gloria de su nombre. Así que oramos a Dios y rogamos por su misericordia para que las personas a quien le prediquemos la palabra del Señor, que sea el Espíritu Santo tocando sus corazones, redarguyendo su vida y haciéndole entender que el camino que lleva va a la condenación eterna, pero que sepa que hay una oportunidad en Cristo Jesús para ser salvos y poder partir de este mundo y llegar a la presencia de Dios y ver el rostro de aquel que nos amó y que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable que se encuentra en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por esta tu bendita palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu ayuda y tu fortaleza. Padre amado, reconocemos que nosotros no somos perfectos. Reconocemos que nos equivocamos mucho.
Reconocemos que incluso en algunas ocasiones desvariamos, Padre amado, pero te rogamos que siempre tú estés a nuestro lado para darnos ánimo, para darnos fortaleza, para extendernos tu mano poderosa en cuestión de ayuda, Señor, sea emocional, sea mental, sea física, sea espiritual, que tú estés siempre a nuestro lado ayudándonos para la gloria de tu nombre. Que no permitas que el enemigo tome ventaja de alguna debilidad nuestra, sino todo lo contrario, que en tu misericordia tú puedas ayudarnos siempre a vivir para ti. Que cuando vengan esos momentos difíciles, Señor, esos momentos oportunos donde sería la voluntad tuya guardar silencio o defendernos, que en ese momento podamos confiar en ti, Señor. Que si es necesario que podamos guardar silencio y encomendar todo a tu causa, Señor. Que tú juzgas justamente, Señor, delante de los hombres y que seas tú, Señor, librándonos de las manos de aquellos que quieran lastimarnos incluso en ese momento. Ayúdanos, Padre amado, en contra de aquellos que se oponen a tu verdad. Con tu Santo Espíritu te rogamos que seas tú tocando sus corazones, que seas tú tocando su mente, su subconsciente y le puedas ayudar a entender que sin Cristo no somos absolutamente nada, que sin Cristo lo único que tenemos seguro es la condenación eterna, pero que hay una oportunidad en Cristo Jesús para rendirnos a tus pies, para pedirte perdón por nuestros pecados, recibir a Cristo como Señor y Salvador y ser en este caso en particular o convertirnos en hijos tuyos para la gloria de tu nombre. Y que en el día oportuno, cuando nosotros tengamos que partir de esta tierra, Señor, todos y cada uno de nosotros podamos ver tu rostro. Gracias, Padre amado. Te damos muchas gracias por tu palabra y tu verdad y te rogamos por nuestros hermanos, los que estén padeciendo persecución por causa de tu palabra, los que estén incluso en este momento secuestrados, los que estén a punto de perder su vida, Señor, los que estén en el momento oportuno, Señor, para defender tu palabra, pero que momentos después o instantes después terminará su vida en manos de aquellos que se oponen a tu palabra y a tu verdad. Ayúdalos, bendícelos, fortalécelos, dales ese ánimo que necesitan, Padre amado, incluyendo los ánimos de sus seres queridos que seguramente están orando por ellos en sus hogares. Y te rogamos por los que sufrimos una persecución menos, mucho menor, Señor, donde solamente no pasan de palabras que nos tiran a nosotros, palabras ofensivas, palabras para hacernos minimizar, palabras para querer ridiculizarnos delante de los demás, pero que no pasan de palabras, Señor, que nosotros con más razón tengamos ánimo en Cristo Jesús para seguir predicando tu palabra mientras todavía tenemos la oportunidad en este lugar donde nos encontremos, independientemente del país, independientemente de la ciudad, independientemente del pueblo o independientemente del lugar donde nos encontremos, Señor, que siempre podamos pregonar las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios para aquellos que se salvan. Gracias, Padre amado, muchas gracias. Consuela los corazones de todos nuestros hermanos que estén padeciendo, Señor, persecución de alguna forma y fortalece los brazos de aquellos que se sientan débiles, Señor, o incluso de aquellos que se sientan indignos de querer seguir sirviéndote, Señor, que tú en tu amor y en tu misericordia puedas llegar a su vida, puedas llegar a su corazón y puedas restaurarle así como restauraste a Pedro, Señor, y puedan ellos conseguir una vez más tener ese ánimo de parte tuya, esa fortaleza para seguir en tus caminos y seguir glorificando tu nombre en esta vida hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Padre amado. Te entregamos nuestra vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que Dios nos dio de compartir su palabra. Al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza, y sea el Señor consolando sus corazones, dándoles ese alivio, esa paz que todos y cada uno de ustedes pudieran necesitar, que esa consolación que necesitan de parte de Dios puedan recibirla del Señor. Y como yo siempre he dicho, Señor, si puedes
en tu misericordia, dígnate y aparécete entre nosotros y danos ese abrazo hermoso que nosotros quisiéramos recibir en ese momento oportuno. Que Dios le bendiga grandemente y le dé la fortaleza para seguir adelante sirviendo al Señor, aunque sea la persona a la que usted amó con tanto amor y que ahora lo rechaza simplemente por servir a Jesucristo. Mas todo lo contrario, que Dios le dé la fuerza y la valentía para seguir empeñado sirviendo al Señor, y sobre todo que el Señor en su misericordia, en su momento oportuno, pueda tocar el corazón de ese ser querido, y ese ser querido algún día llegue a tocarle la puerta de su casa y le diga: hermano mío o hermana mía, aquí estoy, me he rendido a Cristo y quiero servir junto contigo a nuestro Señor. Gloria sea a Dios en ese momento maravilloso. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, y siga adelante sirviendo al Señor a pesar de las adversidades. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes. Como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de parte de nosotros un fuerte y un caluroso abrazo. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta pronto. Adelante en el Señor.